los hermanos que nos están siguiendo a través de la pantalla de Justin TV. Bendiciones de todos los que hacemos la Keilah local, la Keilah Verdad de Vida de Guayaquil, Ecuador, del Ministerio Internacional La Unidad de las Dos Varas. Queremos enviarle un saludo fraterno a nuestros hermanos de Naranjito. Es una ciudad de la costa ecuatoriana. Le estamos enviando bendiciones de todo lo que hacemos este ministerio, aquellos hermanos de ese rincón del planeta, de ese sector, de este país, de este litoral, que están juntamente con nosotros siguiendo las enseñanzas que nos conduce o que nos va a conducir a recibir esa promesa maravillosa como es el estar juntos en Ejá, en el reino con nuestro amado Yeshua. A todos los 45 países a donde llega esta transmisión, estamos enviando bendiciones de todos los hermanos que hacemos el Ministerio Internacional La Unidad de las Dos Varas. A todos nuestros hermanos que están llevando las enseñanzas, a todos los hermanos que de alguna manera están haciendo su labor de periodistas. Es una labor de transmisor, de difusores de este mensaje que a cada uno nos va a servir para que alcancemos la promesa que es dada para el pueblo de Israel, cuál es estar reinando en el milenio con nuestro amado Yeshua, que pronto vendrá por nosotros. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar ya a la enseñanza del día de hoy. Hemos preparado un bloque de enseñanzas. Esta secuencia que vamos a hacer ahora está relacionada a lo acontecido, a lo que sucedió luego de la muerte de Yeshua, luego de su resurrección y de su ascenso a la diestra del Padre. Y estos sucesos que son narrados por Lucas, un médico griego, vamos a analizarlo, y para el día de hoy empezaremos en el primer capítulo de lo que se conoce o se ha traducido como los Hechos de los Apóstoles, que es realmente en hebreo Ma'aseh Sholiahim. Entonces el Ma'aseh Sholiahim, que son los Hechos de los Apóstoles, vamos a analizarlo, y para el título de hoy, esta enseñanza, le hemos titulado, valga la redundancia, hemos titulado La llegada del Espíritu Santo. Este es un tema muy importante, hermanos, debido a que la doctrina cristiana tiene un concepto muy errado respecto de lo que significa el bautismo, lo que llama la doctrina cristiana el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a aclarar muchos temas respecto de eso, de todo el error que envuelve este concepto. Entonces les invito a que abran sus escrituras, sus Biblias, cualquiera que sea. Si tiene la Reina Valera, pues en esa precisamente es donde vamos a reconocer los errores. Veamos entonces en Hechos de los Apóstoles lo que narra Lucas en el capítulo 1, en el versículo 1. Dice: querido Teófilo, en el primer libro escribí acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. Aquí está hablando del primer libro, que es titulado Lucas, lo que se conoce como el Evangelio de Lucas. En el verso 2 dice: hasta el día que después de dar instrucciones por el Ruach HaKodesh a los emisarios escogidos por él, fue elevado al cielo después de su muerte, y después de su muerte se mostró a ellos y dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y durante un periodo de 40 días ellos le vieron y les habló acerca del reino de Yahweh. Mire que está muy relacionado la presencia del Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo como lo llaman, con el reino de Yahweh, el reino milenial, lo que se ha traducido como el reino de los cielos.
Entonces, en primer lugar, nosotros notamos que en esta narración de Lucas, dice que Yeshua les estaba enseñando acerca de la restauración del reino. Eso es importante que notemos, que lo está narrando aquí este escritor Lucas, que la enseñanza con ellos durante los 40 días que se quedó Yeshua con sus escogidos, con sus emisarios, con los Sholiach, o los llamados apóstoles, era para afirmarles acerca de la restauración del reino. La errónea doctrina cristiana asevera que el reino es en los cielos, cosa que es totalmente falso. Eso es un error, porque el reino será aquí en la tierra, y eso es demostrable. Y Yeshua precisamente les está enseñando, los Sholiach, que ese reino iba a ser restaurado. Ahora, ¿por qué Yeshua habla de un reino en este momento? ¿Y por qué se dice o se escribe o se piensa que el reino es el reino de Yahweh que proviene desde los cielos? Y por eso es que se confunde el concepto y la doctrina cristiana dice que el reino va a ser en los cielos. Lo que pasa, hermanos, es que el pensamiento, la idea, el anhelo, el deseo del corazón de Yahweh era que desde el principio Él iba a ser el reino de su pueblo. Él iba a ser el rey sobre su pueblo, Él iba a tener un reino de sacerdote y de gente santa. Ese fue el anhelo desde el principio, desde que Él conformó su pueblo y le dio la Torá para que se santifique. Pero resulta que el pueblo desechó a ese rey supremo que es Yahweh. Y eso lo narra el libro de Aleph Shemuel o Primera de Samuel. Nosotros vamos a hacer una relación directa que hay entre el Ruach HaKodesh y el reino de Yahweh. Hoy no vamos a enseñar respecto del reino porque ya hemos hecho algunas enseñanzas respecto del reino, pero sí vamos a ver la relación que hay directa. Entonces vayamos a Primera de Samuel, primero para darnos cuenta de qué fue lo que sucedió cuando el pueblo desechó a Yahweh como rey. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Este libro realmente se llama Aleph Shemuel. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 1 dice: cuando Shemuel o cuando Samuel envejeció, él nombró sus hijos como jueces de Israel. Verso 2. El nombre de su primer hijo era Joel, mientras que el nombre del segundo era Abiyá. Ellos eran jueces en Beersheba. Verso 3. No obstante, sus hijos no siguieron la senda de vida, no siguieron la senda de su padre. Ellos se volvieron de ella para perseguir riquezas. Así que tomaban sobornos para pervertir la justicia. Y todos los dirigentes de Israel se reunieron y se acercaron a Shemuel o a Samuel en Ramá. Verso 5. Y le dijeron: mira, tú has envejecido y tus hijos no están siguiendo por tu senda. Ahora, haznos un rey para que nos juzgue, como lo tienen todas las naciones. Versículo 6. Shemuel o Samuel no estuvo complacido de oír decir de ellos: danos un rey para que nos juzgue. Por tanto, él oró a Yahweh, y Yahweh dijo a Shemuel: escucha al pueblo a todo lo que te digan, porque no es a ti a quien ellos están rechazando. La Reina Valera dice: no es a ti, traduce, no es a ti a quien están despreciando. Dice: ellos me están rechazando a mí, o me están despreciando a mí, como dice la Reina Valera. Ellos no quieren que yo sea rey sobre ellos. Versículo 8. Ellos te están haciendo exactamente lo que me han estado haciendo a mí desde el día que los saqué de la tierra de Egipto hasta ahora. Y por abandonarme y servir a otros dioses. Por lo tanto, haz lo que ellos dicen, pero, dice Yahweh, pero, dales una sobria advertencia
diciéndoles qué clase de juicios sus reyes harán. Entonces, esto es importantísimo, hermanos, para lo que Yeshua está enseñando. Yeshua les está mostrando que habrá un reino, pero no conforme al deseo que tenía el pueblo antiguo, un reino de hombres, sino que por el contrario, Yeshua les está enseñando respecto del reino que viene desde los cielos, el reino de Yahweh, no un reino de hombres. Entonces, como los hombres despreciaron a su Rey Supremo, que desde el inicio el deseo de Yahweh era ese, entonces Yahweh les permitió que ellos vivan sus experiencias y que tengan beneplácito sus corazones respecto de su propio deseo, y por eso ellos tuvieron amarga decepción de tener reyes que los llevaron hacia la perdición, reyes llenos de perversidad. Claro que habían honrosas excepciones que el Tanakh, o el mal llamado Antiguo Testamento, nos narra en el libro de los Reyes y las Crónicas. Reyes muy buenos, excelentísimos, como fue David, y como otros reyes que reinaron apegados a los mandamientos de Yahweh. Ahora, fíjense que luego de todo este suceso, luego de todos estos reyes que pasaron por el pueblo de Israel, Yahweh hace una promesa de tener un reino en el cual Él iba a ser supremo entre su pueblo y que iba a poner un pastor o un príncipe en medio de su pueblo. Luego de que ya no había reyes hombres, porque cuando se acabó el reinado de los hombres, fue cuando Yahweh hace esta promesa. Más adelante vamos a ver cómo en Hechos de los Apóstoles, Yeshua les habla precisamente de la promesa hecha por Yahweh. Entonces vayamos a Ezequiel. Es necesario que antes de entrar de lleno al tema, sepamos estos antecedentes, o refresquemos estos antecedentes históricos, para saber qué era exactamente lo que Yeshua les estaba enseñando y de qué reino les estaba hablando. Entonces es importantísimo aclararle a la doctrina cristiana de su grave error. Entonces en Ezequiel, en el capítulo 34, en el versículo 22, Ezequiel 34, 22 dice: por lo tanto, yo salvaré a mi rebaño y nunca será presa, y yo juzgaré entre una oveja y otra oveja. Verso 23, yo levantaré un pastor que esté a cargo de ellas, y él les permitirá alimentarse. Mi siervo David, él las pastoreará y será su pastor. Verso 24, yo Yahweh seré su Elohim, y mi siervo David será su príncipe, el príncipe entre ellas. Yo Yahweh he hablado. Esa es la promesa de tener un reino, de tener un pueblo y de que haya un rey, el rey que viene desde lo alto. Por eso es el concepto errado en el que dicen que el reino va a ir al cielo. Y es lo contrario, es que ese rey desciende del cielo para quedarse en su pueblo reinando. Ahora, con todo esto, con todos estos antecedentes de esta promesa, nosotros ya asociamos que era lo que Yeshua les estaba enseñando respecto de la restauración del reino. Un reino totalmente espiritual. Un reino en el que quien iba a estar como rey supremo era precisamente Yahweh, que era el que iba a poner su príncipe en el pueblo. Ese es un reinado milenial, como dice el hermano, un reinado milenial, es decir, 1000 años en la tierra, el pueblo del Eterno teniendo un pastor, teniendo un príncipe, que es Yeshua HaMashiach, quien vendrá en las nubes con sonido de shofar cuando venga a tomar a su pueblo. Ahora veamos otra promesa que hace Yahweh posterior a cuando ofrece restaurar el reino, y es la venida del Ruach. Pero vamos a entender cuál es la función específica del Ruach y qué tiene que ver, qué relación lleva con el reino. Entonces, aquí mismo en Ezequiel, o Ezequiel para los hermanos que ya no les gustan los nombres helenos,
y Ezequiel 36:24, en el capítulo 36 de Ezequiel, en el verso 24 dice, Ezequiel 36:24, porque yo te recogeré de entre las naciones, te reuniré de todos los países y te regresaré a tu propio suelo. Esta es una promesa para las 12 tribus de la casa de Israel. Repito, Ezequiel 36:24, porque yo te recogeré de entre las naciones, te reuniré de todos los países y te regresaré a tu propio suelo. Verso 25, entonces yo rociaré agua limpia sobre ti y tú estarás limpio. Yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. Verso 26, yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra que está dentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Versículo 27. Yo pondré mi Ruach, aquí ya habla del Ruach HaKodesh. Yo pondré mi espíritu, o mi Ruach, como es propiamente la palabra, dentro de ti y causará, mire, el efecto que va a tener que el Ruach HaKodesh, el espíritu de Yahweh, esté dentro de una persona. Mire el efecto. Dice, y causará que vivas por mis leyes. Esa es la función específica del Ruach HaKodesh. No es lo que hoy dicen y afirman, que viene el Ruach HaKodesh y una persona tiene poder para hacer milagros, maravillas. Eso es otra cosa. Es esa autoridad. Ese es un poder dado por Yahweh, que le fue dado a aquellas personas que Él escogió para una función específica, como hemos visto en el Tanakh muchísimos casos respecto de eso. Entonces dice, en el versículo 26, yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de dentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Yo pondré mi Ruach, o mi espíritu dentro de ti, y causaré el efecto de que el Ruach esté en el corazón. Causaré que vivas por mis leyes, que respetes mis estatutos y los obedezcas. Mire la función específica del Ruach. El Ruach va a hacer que usted cumpla con la Torá, que usted respete las leyes de Yahweh, que usted obedezca sus estatutos. ¿Y qué dice en el versículo 28? En el verso 28 dice, y vivirás en la tierra que yo di a tus padres. Ahí está una condicionante. Antes de que podamos tomar esa promesa de vivir en la tierra, tiene que venir primero la limpieza de la inmundicia, lo que hoy llaman el bautismo, que es el lavamiento con agua limpia, y ese bautismo en el Ruach HaKodesh, esa llenura con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, para que Él nos lleve, o se apodere de nosotros, y nos controle y nos gobierne, y nos haga cumplir la ley de Yahweh. Esa es la función específica que tiene el Ruach HaKodesh en el ser humano. Dice en el versículo 28, y vivirás en la tierra que yo le di a tus padres, y serás un pueblo, serás mi pueblo, y yo seré tu Elohim. Antes de que usted sea pueblo de Yahweh, antes de que usted diga yo soy hijo de Yahweh, antes de que usted diga yo tengo un Elohim, primero tiene que estar limpio de su inmundicia y tiene que haber sido bautizado en el Ruach HaKodesh, que lo va a guiar a cumplir con las ordenanzas de Yahweh. Ahora con esta enseñanza que nos trae Ezequiel, con esta promesa que nos deja Yahweh, ahora sí podemos entender mejor lo que dice Romanos 8. Vayamos al libro de Romanos, o a la carta enviada a nuestros hermanos en Roma por Shaul, por el que llaman Pablo. En Romanos 8, empecemos desde el verso 12. Romanos 8:12 dice, de modo que, hermanos, no debemos nada a nuestra vieja naturaleza. Mire la coincidencia o la relación de lo que dice Ezequiel y lo que dice acá Shaul. En Ezequiel dice que vamos a ser lavados con agua limpia de toda la inmundicia. Acá en Romanos 8:12 dice Shaul, de modo que, hermano, no debemos nada a nuestra vieja naturaleza, es decir, a
a la inmundicia que teníamos antes. De modo que, hermanos, no debemos nada a nuestra vieja naturaleza que nos requería vivir de acuerdo con ella, o sea, de acuerdo con la vieja naturaleza, con la inmundicia, con el pecado. Verso 13, porque si viven de acuerdo a la vieja naturaleza, ustedes seguramente morirán. Entonces tiene relación con aquella promesa que dice que primero hay que ser lavado de la inmundicia, hay que ser bautizado en el Ruach HaKodesh, para que el Ruach HaKodesh nos lleve a cumplir Torah, y ahí vamos a vivir en la tierra. Acá dice Shaul que si vivimos bajo esa vieja naturaleza, es decir, si no hemos sido limpios con esa agua limpia que dice Yahweh, y con el lavamiento por medio del Ruach HaKodesh, o el famoso bautismo con el Espíritu Santo, no vamos a vivir, y eso lo está diciendo Shaul. Entonces repito, en el versículo 12 de Romanos 8, de modo que, hermano, no debemos nada a nuestra vieja naturaleza que nos requería vivir de acuerdo con ella. Verso 13, porque si viven de acuerdo a la vieja naturaleza, ustedes seguramente morirán. Mas, si por el Ruach o por el Espíritu permanecen matando las prácticas del cuerpo, entonces vivirán. ¿Sí ve? Esa es la función del Ruach. El Ruach viene a usted para que usted mate el pecado que está en su cuerpo. ¿Y qué es el pecado? La transgresión de Torah. Es decir, el Ruach viene a usted y lo controla, usted ya no peca, entonces obedece las leyes de Yahweh y va a vivir y va a tomar heredad. Va a ser limpio de la inmundicia, que es el pecado. Versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh son hijos de Yahweh. Entonces es igual a lo que decía Ezequiel. Está enseñando, tomando el Tanakh, aquí Shaul. Entonces ahí sí, los que son guiados por el Ruach HaKodesh, o los que son gobernados por el Ruach HaKodesh, o los que tienen esa causa movida por el efecto de que el Ruach HaKodesh esté en una persona, esos ya pueden decir que son hijos de Yahweh. Pero no los que dicen por ahí que tienen el Espíritu Santo, que hacen milagros, que profetizan, que se autollaman profetas, que se autollaman apóstoles. Esos no. Esos no, porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no es para hacer esas payasadas que dicen que hacen. El Ruach HaKodesh tiene una función específica, que es convertir el corazón a la Torah, a los mandamientos de Yahweh, para que se quite la inmundicia, para que no practiquen el pecado, que es la transgresión de Torah, y que puedan ir al reino milenial o al reino de Yahweh. Entonces en eso estamos claros. Ahora, vayamos al versículo 15. Después de que dice que solo los que son guiados por el Espíritu de Yahweh, esos son considerados hijos de Yahweh. En el verso 15 dice, porque no recibieron espíritu de esclavitud para traernos otra vez a tener temor. El espíritu que recibimos, el espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, el famoso bautismo con el Espíritu Santo, no es para volverse a esclavizar. ¿Cómo es que una persona dice que tiene el Espíritu Santo pero está esclavo del pecado porque es transgresor de la Torah? Entonces es imposible que tenga el Espíritu Santo, porque ellos son esclavos del pecado. Y acá Shaul dice que el que recibió el Ruach HaKodesh no ha recibido un Ruach de esclavitud, sino un Ruach de libertad. Entonces no coincide con la famosa doctrina cristiana. Versículo 15 dice, porque no recibieron espíritu de esclavitud para tenerlos otra vez en temor. Por el contrario, ustedes recibieron el Ruach o el espíritu que nos hace hijos, y por el poder del cual gritamos o clamamos, dice la Reina Valera, Abba. Abba en hebreo significa padre. Dice que por ese Ruach, por el poder que ejerce el Ruach en nosotros, ya reconocemos que Él no se llama Dios ni Jehová, sino que es nuestro Abba. Y fíjese que lo dice en hebreo. Es decir, Él escribió en hebreo. Pero seguramente como se les pasó a alterar también este significado de Abba, que es padre en hebreo, lo dejaron de esa manera. Pero fíjese que eso es lo que hace el Ruach. Esa es la función específica del Ruach. Nos hace amar a nuestro Padre. Y la única forma de amar a nuestro Padre, como me estaba recordando antes el hermano Marcelo un verso, la única forma de decir que amamos a nuestro Padre es cumpliendo su Torah. Eso es lo que dice Juan en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, si no me equivoco, en el versículo 5. En el libro de Romanos también dice lo mismo. Pero en el libro de Juan es muy específico en decir que el que ama es el que cumple la Torah. Entonces fíjense, ese espíritu que recibimos es un espíritu que nos lleva a amar al Padre.
Verso 16, estamos en Romanos 8, vamos al verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Yahweh. No tiene que testificar ninguna persona. No tiene que por ahí ir una persona alardeando y diciendo yo soy apóstol, yo soy profeta, yo hago milagros y recaudar fondos hasta hacerse rico y poner un partido político. Exactamente estoy hablando de la iglesia ministerial, que está en muchas ciudades del mundo, de donde nosotros salimos, de donde se nos enseñó que éramos profetas, que éramos, bueno, un poco más y casi dioses, porque supuestamente teníamos máximo poder. Entonces fíjense que eso es un error totalmente absurdo, malicioso. Porque fíjense que dice acá que es el Ruach el que da testimonio de que somos hijos de Yahweh. No es la boca de la persona que dice que soñé y cuando soñé me dijo Dios que yo soy el que voy a salvar a la humanidad, por eso levanto la iglesia y por eso me hago rico y tengo un partido político y a todos los incautos les robo el dinero y les saco el bolsillo. No es así. Porque fíjense lo que dice la Escritura. El Ruach es el que va a dar testimonio de que somos hijos de Yahweh. ¿Cómo va a dar testimonio el Ruach? Porque le hace cumplir Torah, porque lo somete, porque lo gobierna, porque hace que la palabra de Yahweh surja efecto en usted, separando de su pensamiento la intención de pecar y que no se dirija a su corazón y que no se conecte con sus miembros para que no ejerza pecado sobre usted. Pero esa función específica del Ruach no es para que usted vaya por allá a hacer milagros y hacerse rico recaudando fondos, no. Es para que usted cumpla con Torah, la función específica. Y ahí el Ruach HaKodesh va a decir y va a dar testimonio de que usted es hijo de Yahweh. En el versículo 17 dice, y si somos hijos, entonces también somos herederos. Los herederos solo son los que tienen el Ruach HaKodesh, los que cumplen Torah, los que son gobernados a no pecar, a no comer chancho, a no transgredir el día de reposo, a no tener inmundicia, a no cobrar diezmo indebidamente transgrediendo Torah y a no blasfemar diciendo que Dios habla en la boca de cada uno, cosa que no es cierto, porque en el libro de Joel es específico en decir qué clase o qué requisitos debe tener alguien que sea profeta o que reciba poder de Yahweh. Primero tiene que ser israelita. No ha existido ningún profeta que no sea israelita. El que no es israelita nunca jamás será profeta. Eso sí, la Biblia no habla de que ha existido un profeta que no sea del pueblo de Israel. No existe. Ahora, en el versículo 17 dice, y si somos hijos, entonces también somos herederos. Herederos de Yahweh y herederos juntamente con Mashiach, con tal que estemos sufriendo con Él, de manera que también seamos glorificados con Él. Pero fíjense que los famosos por ahí, apóstoles y profetas, esos no sufren nada. Esos son ricos, esos dominan a todo el mundo, esos tienen autoridad sobre las personas que los siguen, ellos tienen de todo, no tienen sufrimiento. Entonces, ellos hacen todo lo contrario a lo que dice la Biblia, todo lo contrario, y se llaman profetas. Bueno, sigamos con la enseñanza y veamos la relación directa que hay con el reino. En el versículo 27 y 28, de Ezequiel que leímos, de Ezequiel 36, en Ezequiel 36 leímos desde el 26, en el verso 27, en el verso 28, si nosotros observamos con atención, vamos a notar algo. Dice que el Ruach causaría un efecto, ¿verdad? Que va a causar un efecto. Ese efecto es que cada uno obedezca a la Torah. Si usted ve a una persona que no está obedeciendo a la Torah, en esa persona no está surgiendo ese efecto, es decir, no está causando el efecto que Yahweh dice que tiene que causar cuando una persona es bautizado o ha recibido o ha sido sumergido en el fuego del Ruach HaKodesh o en el poder del Ruach HaKodesh. Entonces eso usted sí va a reconocer a una persona que le dice que tiene poder de Dios. Eso es sencillo porque la Escritura le enseña a usted a que reconozca. Ahora, volvamos a la narración de Hechos de los Apóstoles, a la narración de Lucas, que es el tema central de la enseñanza. Cuando nos salimos a otros versos es para buscar los contextos que nos ayuden
a relacionar la enseñanza. Hechos 1, ahora vamos al verso 4, dice: en una de estas reuniones, él, o sea, Yeshua, les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran a lo que el Padre había prometido. ¿Sí ve? Yeshua le dice a ellos: recuerden lo que el Padre prometió. Ahí está la promesa en Ezequiel. Estaba prometida la venida del Ruach HaKodesh. También está prometida en Joel. Dice, en una de estas reuniones, estamos en Hechos 1:4, él les ordenó que no se vayan de Jerusalén, sino que esperaran a lo que el Padre había prometido y que luego oyeron de él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Yeshua? Yeshua no se inventó nada ni trajo nada nuevo, sino que les dice: recuerdan que el Padre prometió, y entonces él les habló y les aclaró de qué se trataba. Se trataba del reino, porque seguramente ellos no lo entendían, pero él les aclaró que se trata de un reino que no es reino de hombres, sino que es un reino que viene de lo alto. Eso es lo que le aclaró. Entonces, pero para eso también, Yeshua, un conocedor, un sabio de la Torá, él sabía que en la Torá existe el ritual de lavamiento para la impureza, que ya lo hemos visto cuando estuvimos estudiando Torá, los mandamientos de Torá. Entonces había el ritual de lavamiento, y por eso, miren lo que les dice Yeshua en el versículo 5. En el verso 5 les dice: porque Yohanan acostumbraba a sumergir a la gente en agua. Es decir, Yohanan, como profeta, tenía la autoridad, él tenía una autoridad de limpiar de impurezas por medio del ritual de lavamiento en agua. Eso yo veo que es una potestad o una autoridad de los profetas, porque recordemos lo que hizo Eliseo cuando mandó a Naamán a sumergirse en el río Jordán para ser limpio de una lepra. La lepra es una inmundicia, según dice Torá. Entonces mire la autoridad que tienen los profetas, que a través de la inmersión, el lavamiento en agua, quita la inmundicia, quita la impureza. Entonces, aquí vemos que Yeshua les dice en el verso 5 de este Hecho de los Apóstoles 1, porque Yohanan acostumbraba a sumergir a la gente en agua, pero en unos días ustedes serán sumergidos en el Ruach HaKodesh. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo con el Ruach HaKodesh o con el Espíritu Santo? La diferencia es que el lavamiento de agua, recordemos que el ritual de lavamiento de agua era para quitar la inmundicia producto de un pecado, ¿verdad? Pero era necesario ser sumergidos. Mire que la palabra correcta es sumergidos en el Ruach HaKodesh, en el fuego de poder. ¿Para qué? Para que esa limpieza de la que habla Yahweh en Ezequiel, esa limpieza ya no permita más el pecado, sino que esa limpieza va a ser una sola y para siempre. Porque permaneciendo, pernoctando el Ruach HaKodesh en su corazón, en su ser, ya no le iba a permitir vivir su vieja naturaleza pecaminosa. Entonces, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el bautismo o la inmersión en el Ruach HaKodesh. Esa es la función, para que usted no peque. No es para que usted vaya allá diciendo que está profeta y que es apóstol y que está levantando muertos, no. Porque no sabemos de ninguno que haya levantado muertos ahora, y muchos ya tienen el Ruach HaKodesh porque ya están cumpliendo con Torá. Cumplir con Torá, esa es la señal de que tienen Ruach HaKodesh. Otra cosa, hermanos, es que alguien reciba autoridad de Yahweh. Yo les voy a demostrar, hermanos, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Recordemos que a los discípulos Yeshua envió a 12 primero y les dijo y les dio autoridad para sacar demonios y para sanar enfermedades, y ellos no habían recibido aún el Ruach HaKodesh porque lo recibió luego de que él murió y fue ascendido, ¿verdad? Entonces ellos hicieron milagro por medio del poder que les fue entregado por el Dabar,
por la palabra, por la simple palabra, ellos recibieron esa autoridad y no tenían el Ruach HaKodesh. Es decir, no fue necesario estar bautizado con el Ruach HaKodesh para ir a echar fuera demonios, a hacer milagros. No fue necesario, porque no tienen de relación una cosa con otra, hermano. No tiene relación. El bautismo, la inmersión en el Ruach HaKodesh es específica, como dice en el libro de Ezequiel. Es para que cause un efecto, para que tenga un gobierno o para que ejerza poder sobre una persona y no lo deje pecar, para que lo meta en la Torah a la voluntad de Yahweh. Eso. Es imposible que una persona diga que tenga un don espiritual y que no guarde Torah. Es imposible. No hay forma. Es imposible. Yo me atrevería a decir, no veo en ninguna parte de la Escritura, se me habrá pasado, una persona extranjera que haga milagros o que haya recibido autoridad y poder. No he visto ninguna en la Biblia, en toda la Escritura, que haya sido una persona que no sea del pueblo, que no haya estado en Torah, que no sea fiel a Yahweh en su cumplimiento y que haya recibido poder de hacer milagros. No conozco. Si alguien ha visto algo por ahí, por favor escríbame para hacérmelo notar, pero yo no lo he visto. Ahora, entonces es claro que la función del bautismo con el Ruach HaKodesh no es para lo que dicen el movimiento cristiano y sobre todo esta iglesia perversa que es la ministerial, que cuando se recibe el bautismo con el Espíritu Santo se recibe poder para ir a ejercerlo y cobrar por eso. No, eso es erróneo, eso es mentira, eso es un invento, eso es una blasfemia que seguramente terminará en una condenación terrible. Ahora, vayamos al libro de Juan, porque acá Yeshua está diciendo que Juan estaba practicando la inmersión en agua, el bautismo, como le llaman, en agua. Entonces vayamos a Juan 1:24 y veamos qué narra respecto de eso este Sholiat o este apóstol. Juan, capítulo 1, verso 24. Algunos de los que habían sido enviados eran perushim, es decir, fariseos. Verso 25. Estamos en Juan 1, 24 y ahora vamos al 25. Ellos le preguntaron, si no eres el Mashiach, ni eres Eliyahu, o sea, Elías, el profeta, entonces, ¿por qué sumerges tú a la gente en agua? Claro, porque le preguntaron, pero si tú no eres Mashiach, que era el que venía a dar salvación, y si no eres tú el Nevín, o sea, el profeta, Eliyahu o Elías, ¿tú por qué estás sumergiendo? Es decir, eso era potestad de un profeta. Ellos se asombran y le dicen, pero tú por qué sumerges si tú no eres el profeta. Verso 31 dice, yo mismo no sabía quién era él. Y aquí ya habla de Yeshua. Él, recordemos que cuando le contesta, le dice, yo no soy, sino que yo vengo a anunciar la luz, yo soy el anunciador, yo soy el que dijo el profeta Isaías, que venía a anunciar al que viene después de él, que es más poderoso, que es antes que él, de cual él no es digno de atarle las cuerdas del calzado, ¿verdad? Bueno, para no leer todo el capítulo, vamos al verso 31 y dice, yo mismo no sabía quién era él, pero la razón por la cual que yo vine a sumergir en agua fue para que él sea conocido en todo Israel. Entonces fíjese que la Biblia no se queda con nada, narra todo. Dice que él vino para que por medio de él, Yeshua sea conocido en Israel. Por eso él sumergía en agua. ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante por qué. Dice, verso 32. Entonces Yohanan dio testimonio, yo vi al Ruach HaKodesh, o al Espíritu Santo, bajando del cielo en forma de una paloma, y permaneció sobre él. Verso 33. Este Yohanan es Juan el Bautista. Yohanan el inmersor o Juan el Bautista. Es decir, Juan el Sholiat o el apóstol está narrando lo que hizo Juan el Bautista o Yohanan el inmersor, que es su nombre verdadero. Vamos al verso 33. Dice, yo mismo no sabía quién era él. Estas son palabras ya de Juan el Bautista. Pero él me mandó
a sumergir, pero el que me mandó a sumergir en agua, es decir, hubo quien lo mandó al profeta, como Yahweh se manifiesta al profeta por medio de visiones, por medio de sueños, hubo profeta al que les habló, como el caso de Moisés. Entonces le da ese poder, esa autoridad, que dice él, el que me mandó, es decir, a él sí lo mandaron a sumergir en agua. Hoy día, cualquier payaso que dice que es pastor, o que dice que es apóstol, profeta, bueno, se ponen un montón de nombres que recogen de las traducciones bíblicas, y se van a una piscina, o a un río, o donde quiera, y comienzan a lavar a las personas, a echarle agua, ¿verdad? La Iglesia Católica le echa agua desde niño. Pero resulta, hermanos, que aquí Juan el Bautista dice que Yahweh lo envió a sumergir a las personas. El que me envió, él me dijo, escuchemos bien, verso 33, yo mismo no sabía quién era él, pero el que me mandó a sumergir en agua, él me lo dijo. Sobre quien veas que el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, descienda y permanezca, este es el que va a sumergir, o sea, el que va a bautizar, el que va a limpiar por medio del Ruach HaKodesh. Entonces, ahora sí comprendemos claramente por qué Yeshua les decía a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir el Ruach HaKodesh. Y resulta que el Ruach HaKodesh era el que venía a quitar esa intención que tiene la carne de transgredir la Torá, de ponerse en contra de la voluntad de Yahweh. Entonces era conveniente que él se vaya para que venga el Ruach HaKodesh. Por eso él les dice en el inicio, cuando empezamos a leer este capítulo de Hechos de los Apóstoles, les ordenó que no se vayan de Jerusalén, porque iban a recibir ese poder de lo alto, ese poder que es tan grande que puede doblegar a una persona a hacer la voluntad que la persona no quiere, sino que quiere el Espíritu, el Ruach. Ahora sí, ya con ese entendimiento, ya vamos a llegar a una conclusión sobre lo que nos traía en el versículo 25 cuando leímos Ezequiel 36, ¿verdad? Fíjense que venía diciendo que iba a ser derramada agua, esparcida agua sobre nosotros, y digo nosotros porque yo me considero parte del pueblo, yo sí cumplo Torah y me considero parte del pueblo. Iba a ser rociado agua para ser limpios con esa agua limpia, y luego íbamos a recibir el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, como le llaman. Sí, ya vamos a ese tema, ya más adelante ya lo enlazamos. Precisamente vamos a ver que hubieron dos hechos exactamente igual que ocurrieron con la aparición del poder de Yahweh, del Ruach, del Espíritu, porque Yahweh es un espíritu de poder. Entonces, ya podemos nosotros, ahora con esto, asociar que si es necesario el bautismo en agua, porque dice que vamos a ser rociados con agua limpia. Y dice Yohanan que él fue enviado a hacerlo, es decir, tiene que ser una persona que tenga el llamamiento de hacerlo, no cualquiera. Eso sí, una persona con llamamiento. Y el Ruach habla, hermanos, porque en la escritura nosotros vemos que el Ruach le habló a Samuel, que el Ruach le habló a Jacob. Bueno, el Ruach habla de diferentes maneras, sueños, visiones, o hay personas que les ha hablado directamente, como el caso de Moisés, cara a cara, como dice la escritura, ¿verdad? Entonces, el lavamiento en agua, que es el bautismo en agua, como dice Yeshua, Yohanan lo hacía, él lo aprueba, y luego le envió a sus discípulos y dice, vayan y sumerjan en el nombre de Yeshua, no en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es un invento cristiano, porque no conocen nada de la verdad. Lo único que quieren es mojar a las personas para que se comprometan con la iglesia a llevarles el diezmo cada mes. Por eso los mojan, por eso los obligan a que hagan ese ritual, podríamos llamarle, de mojarse en agua, ¿verdad? Porque no cumple ninguna función para lo que nosotros estamos viendo acá, porque ni siquiera conocen lo que hoy estamos analizando. Entonces, esa es la función de ser sumergidos en agua. El primer paso, tener una buena conciencia, como decía el
el Sholiach. Una buena conciencia hacia Yahweh. ¿Y cuál es la buena conciencia? Es que se quita la inmundicia por medio del ritual de la inmersión en agua, y entonces estamos listos para que nosotros recibamos el Ruach y comenzar una vida caminando en la senda de Torah. Ahora, hay personas que no están sumergidas ahora porque no tienen esa persona con la autoridad para hacerlo, pero eso no significa de que no pueden recibir el Ruach, porque Cornelio lo recibió antes de ser bautizado en agua. Si usted lee en Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 10 al capítulo 11, se van a dar cuenta que Cornelio recibió el Ruach y aún no había sido sumergido en agua. Es que la Escritura no se queda con nada para que nada quede en la duda, porque Yahweh no nos da confusión, todo nos aclara. Así que los hermanos que aún no han sido sumergidos, no se preocupen, porque Yahweh pone quien lo haga. Acá Yohanan dice, Él me envió. Y sabemos que los Sholiach fueron enviados por Yeshua. Y también sabemos que Yeshua tiene forma de escoger. Ahora, vayamos al verso 6 de Hechos de los Apóstoles. Estamos Hechos 1, verso 6. Dice, cuando estaban juntos, le preguntaron, Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel o el reino de Israel? En este tiempo. Mire que les estaba hablando del reino, porque si no ellos, ¿por qué le preguntan por el reino? Es decir, él les estaba enseñando respecto de la restauración del reino, porque él ya partía y no lo iban a ver por un tiempo. Entonces él ya se iba, pero les enseña que la promesa de Yahweh se va a cumplir, que es la restauración del reino, que es la promesa que hizo por boca de Ezequiel. Claro, iba a volver a lo que anheló desde el principio Yahweh. Un reino donde él iba a ser el rey, donde iba a ser un pueblo santo, y para que el pueblo se convierta en santo tiene que tener el Ruach HaKodesh para que cumpla Torah. Entonces se restauran todas las cosas desde el inicio, desde como debían de haber sido desde el principio. Entonces, Hechos 1:6 dice, cuando estaban juntos le preguntaron a Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Él le respondió, dice en el verso 7, ustedes no necesitan saber los tiempos y las fechas. Eso se refiere al día exacto, al momento exacto. Porque sí sabemos los eventos que pueden suceder previo a la venida de Yeshua. Eso sí lo sabemos porque la Torah nos dice. Pero dice que el día exacto, el momento exacto, eso es potestad del Padre. En el versículo número 8 dice, pero recibirán el poder del Ruach HaKodesh que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judá, en Samaria y en verdad hasta el último rincón de la tierra. Pero fíjese que aquí es donde no se entiende, donde se confunden y donde dicen que cuando reciben el Ruach HaKodesh reciben poder. No es que la persona recibe poder para hacer milagros, para llamarse profeta, apóstol y de ahí abrir una iglesia y recaudar fondos y hacerse rico. No. Dice, van a recibir el poder, o sea, el poder que ejerce el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh sobre el corazón de una persona para no permitirle que peque. Es el poder del Ruach que influencia a una persona. Ahora, como hay muchos escépticos de lo que siempre le estamos enseñando, entonces vamos a analizar esa palabra que fue utilizada, que por cierto no era ni siquiera la palabra que debían de haber puesto en la traducción griega, porque seguro estoy de que el pensamiento con el que se escribió, aunque Lucas sí era griego, pero el pensamiento era netamente hebreo, porque él escuchó y vivió entre hebreos, y todo lo que ocurrió fueron hechos de personas que vivían bajo el pensamiento griego, el pensamiento hebreo, que difiere mucho del griego. Entonces el pensamiento tiene mucho que ver con el comportamiento. Ahora, pero analicemos la palabra poder, porque aquí es donde se confunden, que piensa que se recibe poder para ir a ejercerlo ese poder. No es así. La palabra que usan para poder es la palabra dinamis, es una palabra griega, dinamis. Está codificada con la G1411. Esta palabra significa poder, significa fuerza, significa capacidad y también le dan el significado de virtud. Ahora, dice que es usada para cualquier tipo de fuerza o cualquier tipo de poder. Pero fíjense una de las
de las definiciones que le dan, dice que es un poder inherente que reside en una cosa en virtud de su propia naturaleza y que ejerce en una persona, que ejerce sobre el poder moral y sobre la excelencia del alma. Entonces, ahí sí podríamos tener una definición de lo que nos dijo Ezequiel, porque nosotros llegamos a una conclusión de lo que realmente es el poder del Ruach, es por lo que dice Ezequiel, porque si no, también estuviésemos confundidos por la traducción y las definiciones que dan, ¿verdad? Pero acá dice que es una virtud que ejerce sobre la moral de una persona para llevar una excelencia en su alma. Entonces, eso es lo que hace el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh lo que hace es influenciar en su moral, en su comportamiento, para que usted tenga un buen comportamiento delante de Yahweh, es decir, para que no peque, para que usted sea una persona idónea delante de los ojos de Yahweh. Eso es lo que hace el Ruach. No es que le da poder para que usted vaya allá a hacerse el profeta y el poderoso, y entonces comience con esa proyección de su imagen a hacerse rico, a hacerse notar y hacerse un grande delante de Dios o delante de Yahweh, como es propiamente su nombre, cuando eso no es verdad. Eso es una mentira. Ahora, ¿cuándo sucedió lo que Yeshua dice que iba a ocurrir? Recordemos que se quedó 40 días con ellos, luego de Peshat. Luego de Peshat transcurrieron, o sea, luego de su muerte, que fue el día de Peshat, dice que luego de su muerte transcurrieron 40 días. Él resucitó, luego estuvo con ellos, y a los 40 días les ordenó que no se vayan porque iban a recibir ese poder que ejerce el Ruach HaKodesh, que iban a ser limpios mediante el bautismo del Espíritu Santo o la inmersión del Ruach HaKodesh. Luego de 10 días, y aquí lo dice. Sabemos que es luego de 10 días porque la misma Escritura lo dice. Hechos 2, verso 1. En Hechos 2, verso 1 dice, la festividad de Shavuot llegó, que es la fiesta de Pentecostés, como traduce. Pentecostés es una palabra griega que significa 50º día de la cosecha. Eso significa Pentecostés. Exactamente así se pronuncia en griego, Pentecostés. Entonces, ellos le dieron ese significado a esa palabra de 50º día, es porque sabían que se celebraba en el pueblo hebreo, en el pueblo israelita, la cosecha madura o ya la plenitud de la cosecha a los 50 días después de Pesha, después de la gavilla mecida de los primeros frutos. Entonces luego se celebraba la cosecha plena, que era al 50º día, se llama Shavuot, que le llaman la fiesta de Pentecostés. Entonces, como eran 50 días y Yeshua a los 40 días le dijo que no se vayan de Jerusalén, entonces cuando vino esta manifestación, que fue igual a la de Sinaí, entonces concluimos que fue luego de 10 días, es decir, el día de Shavuot, como lo dice aquí. El día de Shavuot, mire lo que pasó. Dice en Hechos 2, verso 1, la fiesta de Shavuot llegó y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente vino un estruendo del cielo como el rugido de un viento, de un gran viento, o de un viento regio, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego que se repartían y se posaron sobre cada uno de ellos. Vayan tomando nota de lo que estamos leyendo. Dice que apareció algo que ellos vieron como fuego. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes glosas, que es la palabra griega que se utilizó para decir lenguas, glosas, según el Ruach o el Espíritu les llevaba para que expresasen. Ellos hablaban glosas y los que lo escuchaban, les escuchaban dialectos. Bueno, esto es tema de otra enseñanza que ya el hermano César la dio respecto de las lenguas. No nos vamos
a ir por ahí porque se nos vamos a salir del tema. Pero lo importante aquí es reconocer algo que ocurrió, hermanos. Esta fue una segunda manifestación del Ruach a los 50 días en una fiesta de Shavuot o de Pentecostés. Vamos a ver lo que ocurrió. Primero veamos a qué se refiere la fiesta de Pentecostés, que sí es bueno que sepamos cosas, lo que realmente es los cumplimientos de la fiesta, para que no nos queden dudas respecto de cuando estamos leyendo. Levítico 23:15 narra, dice en Torah, ahí está plasmado, dice: deberán contar desde el siguiente día de Shabbat, que es el reposo, desde el día en que ofreciste el manojo o el homer, como traduce la Reina Valera, que era la ofrenda mecida. Entonces, luego de eso, dice, hay que contar 7 semanas cumplidas, ¿verdad? 7 semanas cumplidas. Pero dice, hasta el siguiente día del Shabbat séptimo contaréis 50 días. Es decir, tienen que contar el día de reposo. Entonces se cumplen 50 días desde ese hecho que ocurrió de ofrecer el manojo de la ofrenda mecida. Versículo número 16 dice: hasta el siguiente día de Shabbat, que es el día séptimo. Recordemos que en la fiesta de los panes sin levadura, el primer día de la fiesta, que es el día 15, luego de comer el cordero de Pesach, ese día es obligatorio reposo o Shabbat. Y el séptimo día también es reposo, por eso dice en el reposo del séptimo día. Es un Shabbatot, la semana. Entonces, en el reposo del séptimo día ya se cuentan los 50 días. Entonces ofreceréis un nuevo presente a Yahweh, dice. Ese nuevo presente, recordemos que era 2 panes con levadura, ahora sí ya. Dice que había que ofrecer 2 panes con levadura que debía de ser llevado de cada uno de su propia habitación, ¿verdad? Y que debía de ser hecho con harina fina, flor de harina, traduce la Reina Valera, harina fina, pero con levadura, y eso eran las primicias, ya no de los primeros frutos, sino las primicias de la cosecha. Es decir, ya se iba a recoger toda la cosecha, todo lo que produjo la tierra, y la primicia de esa cosecha era de la que se iba a hacer los 2 panes, ya con levadura, para ofrecérselos a Yahweh como primicia. Eso era lo que se hacía en Shavuot. Entonces, ¿dónde estaban los Sholiat? ¿Será que estaban en el aposento alto, como dicen? Yo no creo. Y no creo por qué. Porque primeramente tenían que llevar a ofrecer su ofrenda. Y la ofrenda era que ellos tenían que haber hecho los panes con levadura para írselos a ofrecer al templo. Y el único lugar donde había que ofrecerlo era en el templo. Así que imposible que estén en su casa. Otra cosa, era la hora tercera, es decir, eran las 9 de la mañana. Eran las 9 de la mañana exactamente en lo que se concluye, según el horario que hoy estamos usando. Era la hora en que se hacían los sacrificios, porque se presentaba la ofrenda, porque la ofrenda iba con un sacrificio de paz. Entonces, ¿qué ocurría aquí? Ocurría que ellos estaban en el templo. Hay otro detalle, que dice que la gente se amontonó, que muchos se amontonaron. Imagínense una habitación para que entre una multitud de personas. Eso, hoy en día, digamos, es bastante difícil de conseguir. Hoy en día, no digamos en aquel tiempo donde no habían los instrumentos de construcción que hay ahora. Entonces, imposible que en un aposento alto todavía tengan una infraestructura para albergar a esa cantidad de personas. Porque era en una casa, no era un palacio, no era un castillo. Dice que ellos se estaban alojando en una posada. Pero entonces, lo que ocurrió es que ellos estaban en el templo. Ahora sí, ya vayamos a lo que realmente nos interesa ahora, que fue lo que ocurrió. Vayamos al verso 5, estamos en Hechos de los Apóstoles 2, vamos al verso 5. Hechos 2, verso 5, dice: ahora bien, en Jerusalén se estaban quedando judíos religiosos de todas las naciones bajo el cielo, dice. Judíos que vivían en varios países, a eso se refiere. Verso 6. Cuando oyeron este estruendo, una multitud se aglomeró. Mire, una multitud se aglomeró. ¿Cómo que se aglomeraron? ¿Cómo es que vieron si estaban en el aposento alto? Sí, estaban en una segunda planta. ¿Cómo fue que los vieron y se aglomeraron? Entonces, no fue en el aposento alto. Porque dice que ellos, al escuchar el estruendo, esa multitud se aglomeró y quedaron confundidos. Porque cada uno oyó
a los creyentes hablar en su propio idioma, es decir, en dialectos. Verso 7. Totalmente sorprendidos preguntaron, ¿cómo es posible? ¿No son estos los que están hablando galileos? Es decir, si eran galileos, se sorprendieron, ¿cómo es que están hablando en el ellos les escuchaban hablar en el dialecto de cada uno, ¿verdad? Entonces es una manifestación muy grande y poderosa de Yahweh. Aquí alguien me va a decir, ¿y entonces por qué si ellos recibieron el Espíritu Santo, por qué recibieron el Ruach HaKodesh? Entonces, ¿por qué hay esa manifestación? Porque aquí es donde se confunden y dicen por este hecho, entonces que ellos están profetizando. Pero vamos a ver que eso no es verdad. Porque la Biblia hay que tomarla en análisis, no hay que leerla a la ligera. Aquí Pedro da la explicación. Kefa, el que llaman Pedro, él mismo da la explicación de lo que está sucediendo, así que nosotros no tenemos que ir a interpretar nada. Bueno, vamos primero a ver que este hecho fue algo que ya ocurrió. Esto ya había ocurrido. Esta manifestación de poder con fuego, con estruendo, ya ocurrió. En Éxodo 19:16, en Éxodo o en Shemot, como se llama este libro, 19:16 dice, en la mañana del tercer día hubo truenos, hubo relámpagos, hubo una nube espesa sobre la montaña. Entonces sonó un shofar altamente, que toda la gente en el campamento tembló, exactamente como ocurrió el día famoso de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, después que Yeshua murió. Verso 17, estamos en Shemot 19, o Éxodo 19, verso 17. Moshe sacó al pueblo afuera del campamento para recibir a Elohim. Fíjese, el pueblo dice que se vino, se avolcó, se convocó para recibir a su Elohim. Porque escucharon el sonido de las trompetas y vieron el fuego, vieron la flama, igual que vieron aquellos que estaban presentes en el templo el día de Shavuot, luego que Yeshua partió. Verso 18, estamos en Éxodo 19, verso 18. Y el monte Sinaí se envolvió en humo porque Yahweh descendió sobre el fuego. Imagínense, exactamente la misma manifestación. Y su humo subió como humo de un horno, y toda la montaña se estremeció violentamente, según el sonido de shofar que hacía, que era cada vez más alto. Y Moshe habló, y Elohim le respondió con una voz. Mire, entonces habló. Aquí también habló, exactamente igual pasó los hechos, los sucesos. Habló el Ruach HaKodesh, el poder de Yahweh se hizo manifiesto. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque eso es donde se confunden y dicen que ya fuimos bautizados, entonces vamos allá a profetizar, tenemos poder. No, acá Kefa, al que llaman Pedro, lo explica. Vamos al verso 14 de Hechos de los Apóstoles 2. En Hechos 2:14, Kefa explica lo que sucedió. Entonces Kefa se levantó, estamos en Hechos 2:14, entonces Kefa se levantó con los 11 y alzó su voz para dirigirse a ellos y les dijo, ustedes, Yahudín o judíos, y todos los que están quedándose en Jerusalén, es decir, habían, aparte de judíos, habían de otras tribus, dejen que les diga lo que esto significa. Ahí está explicando, ya no tenemos que ir nosotros a hacernos nuestras propias interpretaciones. Dejen que les explique lo que esto significa. Escuchen con mucho cuidado, verso 15. Estas personas no están borrachas o no están ebrias, como traduce la Reina Valera, como ustedes lo están suponiendo. Solo son las 9 de la mañana, es decir, la hora tercera del día, ¿verdad? Eso dice la Reina Valera, la hora tercera. Verso 16. No, dice Kefa. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel? Yahweh dice, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre todos. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Y sus hombres jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y hasta sobre mis esclavos, tanto hombres como mujeres, derramaré de mi espíritu en aquellos días.
y ellos profetizarán. Aquí hay un detalle, es un detalle que hay que ponerle atención. Si nosotros leemos Joel, desde antes de este verso que está citando Kefa exactamente está citando el versículo 28 de Joel 2. Ya, porque Kefa no les iba a narrar todo el capítulo porque ellos sí se lo sabían. Él solo les vino a aclarar qué era lo que estaba sucediendo porque ellos estaban atónitos, no se acordaba de esta promesa y Kefa les recuerda la memoria. Pero resulta, hermanos, que si usted lee con atención el capítulo de Joel 2, si lo va llevando desde el versículo 1 en su secuencia, usted va a darse cuenta que Yahweh dice que sobre su pueblo, que sobre los que invocan su nombre, que sobre los israelitas escogidos desde el principio, sobre ellos iba a ser derramado el Ruach HaKodesh. Kefa está explicando eso que está narrado acá en Joel, es lo que está sucediendo hoy, pero eso no va a pasar todos los días. Eso no es que cualquier persona por ahí dice, ahora me dio un temblor y sentí que me entró fuego por la cabeza. Otros dicen que siente que se les derrama un aceite. Bueno, seguramente es sudor de lo que están todo el día, están transpirando y están, que los hacen brincar y los hacen echarse al suelo. O sí, como dice el hermano, tal vez un espíritu engañoso, inmundo, puede entrar en una persona a engañarlo, sí. Pero aquí está narrado, hermanos, en la Escritura. Fíjense que Kefa dice, yo les voy a explicar lo que está sucediendo. Esto lo profetizó Joel, y lo profetizó de esta manera, que en estos días va a derramar el Ruach sobre tus hijos. No dice sobre los cristianos, no dice sobre los helenos, no dice sobre los griegos, no dice sobre los dueños de la iglesia ministerial ni los dueños de otras iglesias. No dice eso. Dice sobre los hijos del pueblo de Israel. Estamos hablando de este hecho en particular, hermanos. Porque el Ruach HaKodesh que profetiza Ezequiel en el versículo 36, en el capítulo 36 de Ezequiel, verso 26, 27, 28, ese sí lo recibió Cornelio. Porque ese es el Ruach que entra a una persona para causarle una causa o un efecto de que se conviertan en la Torá. Estamos hablando de dos manifestaciones totalmente diferentes. Acá Kefa dice, esto es lo que profetizó Joel. Joel dijo que nosotros íbamos a profetizar cuando venga esta manifestación. ¿Por qué, hermanos? Vamos a seguir más adelante y él dice ¿por qué? Resulta que Yahweh dijo que tenía que hacer obras milagrosas, obras grandes. Y aquí mismo lo dice, en este mismo versículo que está citando Kefa. Dice que iba a hacer obras, ¿para qué? Para que la gente le crea. Cuando le apareció a Moshe y al pueblo en el monte Sinaí, que fue exactamente como ocurrió acá, previamente le dice a Moshe, cuando empieza a narrar en el capítulo 19 de Shemot o de Éxodo, le dice, esto lo haré para que ellos te crean y para que ellos te respeten y para que ellos cumplan lo que tú le digas. Entonces para eso hizo esa manifestación de poder. Lo mismo que hizo acá. Una manifestación de poder para que todos aquellos que vieron esa manifestación de poder en esos escogidos, solo en ellos, en esos Sholiat, entonces todos los iban a seguir como de hecho sucedió. Entonces es un hecho que tiene precedente para la función en la que Yahweh envió esa manifestación. Eso no se lo puede tomar cualquiera a decir que comenzó a hablar en lengua y ya recibió poder y entonces comienza a profetizar y comienza a hacer milagros. No, porque no es así y Pedro lo está explicando. Sigamos leyendo. Estamos en Hechos 2, en el versículo 14, decía Kefa. Dice que se levantó entre los 11 y alzó su voz para dirigirse a ellos y le dijo, judíos y todos los que están quedándose en Jerusalén, dejen que les diga lo que significa esto. Escuchen con mucho cuidado. Estas personas no están borrachas, no están ebrias, como ustedes suponen. Solo son las 9 de la mañana. Verso 16. No, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, o Joel. Yahweh dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre sus carnes, y sus hijos, es decir, los hijos israelitas,
y sus hijas profetizarán, y sus hombres jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y hasta sobre mis esclavos, tanto hombres como mujeres, derramaré de mi espíritu en esos días. Y ellos profetizarán, ellos, no otras personas, hermanos, ellos, los hijos de Yahweh, los que siguen a Yahweh y los que Él escogió. Donde encontramos un contexto en el que nos aclara muchos temas respecto del poder o de la manifestación que ejerce un hombre con el poder de Yahweh en el libro de los Efesios. En la carta a los Efesios dice Shaul, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Bueno, que eso no son realmente las traducciones, sino que dice, a unos constituyó Sholiat, a otros Nevin, a otros Roe, Moré, pero dice, él mismo constituye. No es que cualquier persona que dice que tuvo una manifestación y recibió poder y se va a profetizar y hacer milagros. No, hermanos. No, porque si no, no aclarara a Shaul de esa manera. Él mismo fue el que los constituyó. No es cualquier persona que diga que recibió, porque lee que a Kefa y que a los otros Sholiat les ocurrió. No, no es así, y lo está aclarando el mismo Kefa. Verso 17 de Hechos 2. Dice, Yahweh dice, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre tus hijos, sobre sus carnes, y tus hijos y tus hijas profetizarán. Tus hombres jóvenes verán sueños, tus ancianos soñarán. Tus hombres jóvenes verán visiones, tus ancianos soñarán sueños. Y hasta sobre mis esclavos, tanto hombres como mujeres, derramaré mi espíritu en aquellos días, y ellos profetizarán. Verso 19. Haré milagros. Mire, que fue lo mismo que ocurrió en época del Sinaí para que sigan a Moisés. Haré milagros, dice. Arriba en el firmamento y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego, humo descenderá. Verso 20. El sol se tornará oscuro y la luna ensangrentada antes de que llegue el gran y temeroso día de Yahweh. Entonces todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Mire que en estos versos está narrando desde que se recibe el Ruach HaKodesh. Lo que ocurrió con ellos fue un poder manifiesto, que fue algo que tuvo mucho precedente, algo que digamos que fue comentado en todas las regiones, y por eso lo seguían, por eso les creían, por esa manifestación de poder, como dice acá Yahweh, que Él va a hacer manifestaciones de poder, y esas las hizo para que sean seguidos, para que las Besorá, las buenas noticias del reino, o lo que llaman evangelio, sea creído por aquellos a los que se les predique, aquellos a donde se les lleve el mensaje. Pero entonces también dice a futuro que antes de que llegue el día temeroso de Yahweh, ese día glorioso, va a oscurecerse. Dice que el sol se tornará en oscuridad y que la luna será en un tono como de sangre antes de ese día glorioso de Yahweh. El hermano César dio precisamente una enseñanza donde aclara, digamos, muchos conceptos de lo que significa esto de que el sol se oscurece y que la luna tendría un color como de sangre, ¿verdad? Antes del día que venga Yeshua, antes de que venga el Mesías a recoger a su pueblo. Entonces dice que ahí, luego de todos estos eventos, el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Claro, es que ya vamos a invocar el nombre de Yahweh porque ya fuimos sumergidos en el Ruach HaKodesh. Entonces lo que les traía, para concluir ya el día de hoy, es que el famoso bautismo con el Espíritu Santo no es que le va a dar poder para que usted vaya por allá a parar muertos, para que usted vaya a profetizar o para que se crea poderoso. No, el bautismo o la inmersión en el Ruach HaKodesh
o el bautismo con el Espíritu Santo, es para que usted comience a practicar Torah. Así que, por si acaso está esperando alguna manifestación de esta naturaleza para decir que ya tiene la investidura del Ruach HaKodesh, y piensa que no la tiene, entonces para que no se confunda, le estoy aclarando este tema. Cuando usted comienza a practicar Torah, es porque usted ya ha sido sumergido con el Ruach HaKodesh. Esa es la verdad del Ruach, hermanos. Esa es su función, y para eso la envió. Él es nuestro consejero, como dice en el libro de Juan, cuando dice que el Ruach HaKodesh, el Ruach Emet, es decir, el Ruach de verdad, los guiará a toda la verdad. Ese es el Ruach, el consejero. No el consolador. No nos viene a consolar. Él viene a aconsejarnos, a guiarnos a la verdad. Y los que somos guiados por ese Ruach, sí podemos decir que somos hijos de Yahweh y que vamos al reino. Eso es lo que les traía para el día de hoy, hermanos. Bendiciones para sus vidas. A todos los hermanos que están siguiendo y a los que nos van a ver posteriormente en el video. Esperamos que cada mensaje que llevamos hacia ustedes sea para bendición y para aclarar todos estos temas. Hermanos, un saludo cordial, un afectuoso abrazo de todos los que hacemos la Keilah Verdad de Vida de Guayaquil, Ecuador, del Ministerio Internacional La Unidad de las Dos Varas. Shabbat Shalom en el resto de la tarde, y que tengan cada uno de ustedes un Shavuot Tov, un feliz inicio de semana. Bendiciones, hermanos.